Buenos días. El tema que en esta mañana vamos a hablar es algo acerca de la consejería. Hace un tiempo estábamos haciendo poniendo la madera sobre esa tarima ahí, o sobre ese escenario. Don Henry muy amablemente ha traído una máquina poderosa, ¿verdad? Le adaptamos en una lija para empezar a lijar, y el día que le iba a probar, resulta que cuando apreté la palanca, la máquina empezó a rugir y resulta que cuando la solté yo la palanca para que se apagara, no se apagó, ¿verdad? Parece que estaba trabado el interruptor y siguió trabajando, y yo traté de sostenerla y casi me mata, ¿verdad? Me arrastró por todos lados, me dobló los dedos, no tuve que ir hasta el hospital, ¿verdad? Yo traigo ese ejemplo porque en este tema de la consejería nosotros somos instrumentos de Dios, y recordando eso que me pasó, ¿verdad? Sería terrible, ¿verdad?, para nosotros, y ya ha pasado, ¿verdad? Como dice Don Hugo, no en esta iglesia sino en otras, ¿verdad? Que el instrumento se desboca muchas veces, ¿verdad? No atiende al Espíritu Santo y empieza a dar consejos que no son de Dios, y entonces ocurren cosas muy terribles. Yo creo, ¿verdad?, que igual que esa máquina, tenemos que ser muy obedientes a quien la está manejando, ¿verdad?, a quien la está usando, para que entonces no ocurra, ¿verdad?, un accidente tan terrible. Cuando estaba pensando en este tema, yo decía, qué serio, ¿verdad?, el asunto, más nosotros, ¿verdad?, que somos una iglesia que creemos en las relaciones, y ha sido una de las partes fuertes que se han trabajado durante muchos años, de manera, ¿verdad?, que en el tiempo de relacionarnos se transmiten muchas cosas, ¿verdad?, porque es uno a uno, ¿verdad?, una persona, ¿verdad?, que habla con otra, se entrevista, tiene problemas, y entonces yo estaba pensando que este tema es bastante importante. Yo tal vez voy a pasar muy por encima así del tema, pero sería bueno que cada uno pudiéramos ahondar más acerca de la consejería. El asunto. Por lo general, ¿verdad?, cuando uno va donde un médico, ¿verdad?, uno va con la esperanza, ¿verdad?, de que el médico lo que diga es cierto, ¿verdad?, y uno se toma todo el tratamiento. Lo terrible sería que, o en veces ha pasado, que el médico se equivoque, ¿verdad?, y entonces la cosa se va por otro lado. Pero muchas veces vamos donde el médico con toda la expectativa, ¿verdad?, de que nos ayude, de que lo que nos va a decir va a causar un efecto en nuestras vidas. Yo creo que la consejería anda por ahí, ¿verdad?, de que la persona que va con una necesidad o a pedir una dirección de algo, va con esa expectativa, ¿verdad?, de encontrar una respuesta para poder seguir adelante. Entonces yo estaba pensando que en nuestro caso, como decía anteriormente, las relaciones son muy importantes, tenemos que estar muy seguros, pero lo que uno se da cuenta, ¿verdad?, habiendo pasado esta conferencia atrás, que la clave sigue siendo, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Sin Él estamos fritos, ¿verdad? Y como un punto importante, anoté aquí que la esencia de la consejería tiene sus orígenes en uno de los roles del Espíritu Santo, que bueno, algunos hablan del término paracleto o consolador, que es uno que ha sido llamado, ¿verdad?, convocado a pararse a la par de otro que necesita ayuda. Nosotros
muchas veces, ¿verdad? Bueno, siempre necesitamos la ayuda de alguien, y en este caso del Espíritu Santo, para poder hacer cosas, emprender alguna acción, alguna obra o lo que sea. Necesitamos, y Jesús nos prometió que Él estaría a la par de nosotros, ¿verdad? Es una cosa muy importante que yo veo, ¿verdad?, en las Escrituras. Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos, gracias a Dios, ¿verdad?, que no nos dejó solos. Aún uno ve los discípulos, ¿verdad?, que estuvieron con Él 3 años y medio, algunos dicen por ahí, ¿verdad?, más o menos. Y a pesar de eso, cuando Jesús fue crucificado, salieron en carrera, ¿verdad?, se asustaron, no sabían qué hacer. Tenían seguro ganas de volver de nuevo a la pesca o a lo que estaban haciendo. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que la promesa de Jesús vino un día, ¿verdad?, sobre ellos. Y uno nota la gran diferencia, ¿verdad? La diferencia es enorme, ¿verdad?, de ver a un grupo de personas, ¿verdad?, todos temerosos, y ver lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo vino al aposento alto. Fue un cambio rotundo. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado eso, ¿verdad? Yo puedo testificar de eso. Cuando me convertí, había todo un deseo muy grande de servir al Señor y todo, pero yo noté un cambio muy grande cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Yo vi un cambio muy grande, ¿verdad? Las Escrituras para mí como que se abría más todavía el panorama, la manera de orar, de todo, ¿verdad? Como que todo empezó a hacer un cambio en la vida de uno. Uno se atrevía más y todo, ¿verdad? Lo que pasa es que en veces uno se apaga un poco, ¿verdad? Y tiende a retornar siempre al inicio. Pero el Señor nos muestra, no con solo palabras, sino con hechos, que todos podemos dar testimonio de cómo Él, ¿verdad?, en la vida de nosotros tiene un poder muy grande, una influencia muy grande, y nos ayuda para hacer la obra. Recordemos que la obra no fue pensada por ninguno de nosotros. Nadie escribió la Biblia, ¿verdad?, algún pensador ahí que se le ocurrió la idea, sino que todo es inspirado por el Señor. El Espíritu Santo inspiró a los profetas para hacer todo, y Jesús vino con un objetivo a la tierra y traía ya una visión para que los hombres, para los que Él escogió, los discípulos, la hicieran. De manera que sería una arrogancia nuestra, ¿verdad?, decir yo sé cómo se hace esto, yo sé para dónde vamos, porque no fue la idea de nosotros. Es más, en veces hasta ideas nuestras nos perdemos, ¿verdad?, con nuestras ideas. Entonces es muy importante, ¿verdad?, este primer paso, ¿verdad?, de que necesitamos entender de que la persona que va a estar con nosotros en un momento la vamos a acompañar, igual que el Espíritu Santo hace con cada creyente, pero entendiendo, ¿verdad?, que nosotros no somos el Espíritu Santo, que vamos a acompañar a esa persona, que vamos a estar a la par de ella para ayudarle, sino es un instrumento, ¿verdad?, que va a hacer el trabajo, y que no nos pase lo del cepillo, ¿verdad?, que nos desboquemos y entonces ocasionamos un accidente, sino, ¿verdad?, que podamos estar siempre sensibles a lo que Él dijo. Cuando uno lee Lucas 4:18, ¿verdad?, ahí es toda una enseñanza muy linda de lo que Jesús dijo que Él venía a hacer, ¿verdad? Dice que el Espíritu está sobre mí, dice Jesús. Dice, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán libertados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Vea, esto de la traducción de una escritura, lo dice de esa forma. Entonces uno se pone a pensar, fue Él, ¿verdad?, el que dijo que eso era lo que se tenía que hacer, ¿verdad?, con las personas en el tiempo, y que la unción iba a estar sobre Él, el Espíritu Santo sobre Él.
para dar esas noticias a los pobres, dice, ¿verdad? Para proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos vista, ¿verdad? Y a los oprimidos, pues, ponerlos en libertad. Entonces hay toda una enseñanza de que cuando una persona viene a Cristo, él sabe, o tenemos nosotros más bien que enseñarle, que la Escritura habla de todo un proceso por el cual puede pasar él para dejar un montón de cosas, ¿verdad? Que lo atan, que lo dominan, y ser una persona libre y obtener todos los beneficios que el Señor ha hecho en la vida de uno. Pero nosotros necesitamos estar a la par de Él, ¿verdad? Porque una cosa que me encontré por ahí muy interesante es que el consejero tiene que estar a la par, ¿verdad? Muchas veces nosotros oímos un programa de radio, televisión, ¿verdad? Consejos y todo, pero está larguísimo, a lo mejor está hasta grabado. Es como muy difícil, ¿verdad? Y lo que uno ve en este primer punto es que el Espíritu Santo no está allá lejos, ¿verdad? Como diciendo, bueno, tienen que enviar, bueno, ahora con la tecnología, ¿verdad? Vamos a establecer un WhatsApp entre nosotros y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y estamos escribiendo y Él nos contesta, y nos manda fotos y todo al cielo y todo. No, ¿verdad? Lo que uno entiende por las Escrituras es que es una persona que está a la par, que está con nosotros, que lo sentimos, que lo podemos sentir, ¿verdad? Podemos sentir su abrazo, su amor, su motivación. Aún nos puede regañar, nos puede exhortar, pero es una persona que está a la par de nosotros. Y la esencia de la consejería es esa también, ¿verdad? No es una persona por allá, ¿verdad? Y uno se siente como larguísimo de aquella persona, ¿verdad? Cuando uno va a una cita de la caja del seguro, ellos tienen, yo no entendía eso hasta que un doctor me dijo, es que a nosotros nos dan no sé cuánto por paciente, ¿verdad? Tenemos que ser rapidísimos, ¿verdad? En cuestión de unos minutos tenemos que atender y que el que sigue, ¿verdad? Entonces es como muy impersonal. Algunos doctores ni lo tocan a usted, ¿verdad? Es larguísimo, siente uno aquella lejanía, ¿verdad? del médico, porque si el doctor se pone a hacer demasiado a la par y examinar mucho, pues se le hace un colón, después al final no le da tiempo. Pero cuando uno piensa en este punto, ¿verdad? De la cercanía que Dios quiere con nosotros, uno dice, Señor, gracias, porque el Espíritu Santo está a la par de nosotros. Podemos experimentarlo, podemos tenerlo. Es más, yo oí una enseñanza acerca de la misma Escritura, que podemos pedir al Espíritu Santo leer la palabra con el Espíritu Santo a la par, que Él nos vaya diciendo, vea, ¿entiendes eso? No lo entiendo. ¿Recuerdan ustedes el caso de Felipe, que estaba en Samaria y el Espíritu Santo lo llevó hacia aquel hombre que venía en un carruaje leyendo la palabra y no la entendía? Si fuéramos en el tiempo moderno, tal vez usted mandaría un correo a alguien que le explique, ¿verdad? Es eso. Pero lo lindo de eso, ¿verdad? Fue que Dios cogió a Felipe y lo llevó y le dice, acércate al carro. Y yo lo que entiendo por ahí es que el hombre le abrió la puerta para que entrara. Yo no me imagino a Felipe ya corriendo a la parte del carro, ¿verdad? Por la ventana hablándole, sino que se metió al carro y le dijo, ¿qué es lo que no entiende? Sí, es que vea esto. Y él se puso a la par de él, a hablarle acerca de la Escritura, y fue tan impactante y cercano, ¿verdad? Que después llegaron al final del asunto para que se bautizara, pues él aceptó al Señor y todo se bautizara. Él mismo lo llevó, ¿verdad? Yo no sé, seguro había un río por ahí o algo, algunos dicen un charco que fuera, ¿verdad? Y se bautizó ahí, pero era cercano. Y uno ve eso en la obra del Espíritu Santo y de la iglesia primera, esa cercanía que había tan grande. Entonces, como primer punto, ¿verdad? Tenemos que tener esa conciencia, ¿verdad? Que si usted va a aconsejar a alguien, tiene que estar lo más cerca posible, ¿verdad? No en términos físicos, ¿verdad? No es que se va a
estar ahí a la par, no, sino en términos de persona, espiritual, y todo eso es acercarse a la persona para que ahí se inicie, ¿verdad?, una relación buena. También, ¿verdad?, otra palabra que nos ayuda a entender esto es la palabra acompañar, ¿verdad? Acompañar. Yo creo que todos nos sentimos muy bien, ¿verdad?, cuando alguien nos acompaña durante un tiempo, ¿verdad?, nos acompaña a resolver algo que tenemos, no es algo lejano, sino una persona que está a la par de nosotros. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, ¿verdad? Es una cercanía tal y un acompañamiento que la persona no ve a una persona seria, ¿verdad?, fría, ¿verdad? Ahí, sí, vea, usted tiene que hacer esto, punto número 1, tal, 2, 3, 4, y así, ¿verdad? Y todo seco, ¿verdad? Sino que la Escritura habla de una relación, de un acompañar en esos términos, ¿verdad? De estar a la par yo recuerdo una vez, oí un testimonio de una persona que Dios la usaba mucho en sanidad, y le llevaron un niño que estaba muy enfermo, y lo que la persona hizo fue tomar al niño en sus brazos y no oró ni nada, empezó a llorar nada más, ¿verdad? Abrazó a aquel niño y empezó a llorar. Al cabo del tiempo que ya terminó, el niño estaba sano, no pronunció palabras, no dijo nada, pero Dios a través de ese instrumento mostró, ¿verdad?, el amor de Él hacia ese niño, y fue sanado. Muchas veces un abrazo, muchas veces una palabra cercana, algo, ¿verdad?, hace y resuelve todo, ¿verdad?, sin necesidad de palabras, una mirada, algo así, ¿verdad?, que la persona siente que alguien está a la par de él, que lo acompaña. Es muy importante entonces para el consejero tener esa mentalidad de que él va a acompañar a alguien durante todo ese proceso, ¿verdad?, hasta verlo, que él salga. Otra cosa importante es que tenemos que tener cuidado con la libertad de cada persona, no violar la libertad ni decidir por ellos, ¿verdad? Tal vez hubo tiempos donde se cometieron errores en eso, ¿verdad?, de que la persona nada más tenía que obedecer y punto, ¿verdad?, nada más, y aunque no entendiera nada, sino que la decisión la toma cada persona. Cada persona debe tomar la decisión de lo que en ese proceso se está hablando, ¿verdad?, en el tema que se está hablando. La persona debe tomar la decisión, no es el consejero el que le marca todo así nada más y ya haga esto y punto, ¿verdad?, sino la decisión tiene que ser de ella. ¿Saben por qué? Porque cuando pasa el tiempo, la persona, si pasara algo, la persona puede decir: fue mi decisión, yo tomé la decisión de hacer eso, no fue que me torcieron el brazo, como dicen algunos, sino que yo me convencí de lo que me estaban diciendo, yo lo comprobé y yo tomé la decisión de hacer eso. Entonces el consejero tiene que tener cuidado, ¿verdad?, de eso, porque aún el Espíritu Santo no opera en nosotros así. Casi que uno pensaría que sería así como muchas veces por lo que cabezones que somos, ¿verdad?, que el Señor nos dijera, que cambiar algo, nos hipnotizaran y ya uno va así, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no hace eso. Uno ve, por ejemplo, cuando uno lee Jeremías, es un libro para un predicador, para una persona que está ahí en un pueblo, debe ser desde ese punto, muy frustrante, que durante 20, no sé cuántos años, un hombre le decía al pueblo y le decía al pueblo y le decía, y no hicieron caso. Al final pararon, ¿verdad?, en ser extraditados a otro país. Y yo creo que debe ser tan difícil, ¿verdad?, pero ellos tenían que tomar la decisión. Era el pueblo el que tenía que obedecer lo que Dios les estaba diciendo. No era a la fuerza, sino
el Señor enviaba al profeta, y ustedes se acuerdan, ¿verdad? Todo lo que los profetas hacían, se acostaban de un lado, se acostaban del otro, tomaban posiciones, de todo hacían, ¿verdad? Para convencer al pueblo, y el pueblo no lo quiso obedecer, no quiso. La intención de Dios era que ellos por su propia cuenta dijeran, sí, esto es lo que Dios quiere para mí y yo lo voy a hacer. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos ese concepto siempre que estamos con personas, ¿verdad? Que ellos tienen que tomar la decisión. Según de Timoteo 2, del 24 al 26, narra ahí algo muy interesante con respecto a eso. Porque sabemos que al final es Dios el que puede producir, ¿verdad? La convicción o el arrepentimiento en la gente. Nosotros no podemos. Dice Timoteo, ¿verdad? Que si quiere lo buscamos, alguno que me lo lea para que ustedes hablen un poquito, por lo menos, ¿verdad? 2, 24 al 26. Ok, vean ustedes el proceso, que es interesante, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Lo que la Escritura nos habla, habla del siervo que sea amable, sea manso, ¿verdad? No llegar a golpear, pero corregir, ¿verdad? Él habla primero de la corrección, él da la corrección, él dice, no está bien, pero eso a lo que va a conducir esa corrección es a que Dios envíe el arrepentimiento. Muchas veces a uno le dice a alguien, tiene que arrepentirse, pero recordemos que el arrepentimiento lo da Dios. Según esta palabra, Dios envía el arrepentimiento. Por más que lo busquemos, como pasaba con Esaú, lo buscó y no lo encontró, Dios tiene que enviarlo. Entonces ahí se inicia un proceso, dice, viene la corrección, viene la palabra, lo que la persona siente que es de Dios, y empieza a producir. Entonces, si Dios concede el arrepentimiento, el siguiente paso es que van a conocer la verdad, o vamos a conocer la verdad, y luego lo que va a pasar es que vamos a escapar del lazo del diablo, ¿verdad? Es como un proceso que se inicia, pero en el cual yo no puedo hacer nada. Es decir, yo puedo tirarme al suelo, llorar, gritar, hacer para allá y para acá, y si Dios no hace algo, y si la persona no responde a eso, nada, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, ¿verdad?, que estábamos con un caso de una muchacha que estaba muy rebelde, ¿verdad? Y entonces andaba yo con Marcos Mora estaba hablando con la mamá, y yo me fui a hablar con la muchacha, y entonces empecé a hablarle, pero la muchacha estaba, yo creo que se ríe más de esas graderías que de ella, ¿verdad? Y yo empecé a orar, y yo me quebranté, y yo hasta que se me vinieron las lágrimas. Yo lo que me imaginaba era que cuando yo abría mis ojos, la muchacha estaba llorando, quebrantada. Cuando yo abrí mis ojos, estaba viéndome así fijamente. Yo sentía como una estaca, ¿verdad? Yo creía, ¿verdad? Tenía la convicción, ¿verdad? Por lo que yo estaba sintiendo, de que de la mujer esa estaba hecho un mar de lágrimas, ¿verdad? Y era ver aquel rostro endurecido, ¿verdad? Y no, por más que lloré, no pude hacer nada. Y eso es, ¿verdad? El Espíritu Santo viene, toca a la persona conoce la verdad y escapa del problema, digamos, que tiene, de donde está enlazada, para llegar. Entonces uno dice, Dios, tenemos que depender de lo que tú hagas y de la respuesta de la persona. La otra cosa es caminar por un tiempo con la otra persona, ¿verdad? Eso es un poco lo que estaba diciendo antes, pero no puede ser así algo como a la distancia, ¿verdad? Se necesita estar un tiempo
con la persona, caminar con ella en situaciones, sacar tiempo, recomendaciones, todo, ¿verdad? Pero a la par de ella caminar por un tiempo para ver el resultado. Y aquí hay una frase muy interesante que dice: los mejores consejos surgen en el entorno de una relación de compromiso, ¿verdad? Cuando la persona se compromete, bueno, voy a caminar en esta situación con vos, vamos a estar juntos, usted se compromete así, yo voy a hacer todo lo que usted me empieza a sugerir, y empiezan a caminar, la relación empieza a estrecharse, y en este contexto puede venir la solución, ¿verdad? La solución al problema la podemos entender y caminar juntos. No una consejería así, como les digo que pasa con los médicos en la caja, yo no entiendo, que es muy difícil. Bueno, hoy el examen y venga dentro de 6 meses. Imagínese, usted está con un problema serio, ¿verdad? Que se está muriendo, y entonces el consejero le dice: ok, nos vemos dentro de 1 año, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Tiene que haber un tiempo de estar acompañando a la persona. Bueno, ahora, más ahora, con tanta facilidad que hay de estarlo llamando, de estarle preguntando, de estar cerca. Estoy con vos, no importa el tiempo que vamos a durar, pero vamos a ir caminando. Y ahí yo me he encontrado, ¿verdad?, algunos consejos de alguien que sugiere incluso hasta tener uno como hacen los doctores, ¿verdad?, tener uno un expediente, ¿verdad?, donde usted anote, ¿verdad?, todo lo que va pasando para llevar un seguimiento de eso, ¿verdad?, del problema que se está tratando, de la consejería. Y porque algunas veces hay tareas que le ponen a uno, ¿verdad?, igual que pasa con un doctor. Yo he visto doctores que le dicen, hizo tal cosa, se tomó tal... No, doctor, es que era... Bueno, no podemos seguir, lo siento mucho. Hasta que usted haga eso, como no estamos perdiendo el tiempo. Entonces muchas veces en la consejería ocurre eso mismo, ¿verdad?, que la persona se le asignó orar esa semana, leer tal escritura, y lo hizo. No, es que mira, entonces estamos feos, ¿verdad? Entonces hay que estar a la par y hay que estar corrigiendo y todo eso para que la cosa camine bien. Y la otra cosa es recordar siempre, ¿verdad?, que no se nos olvide que debemos estar en manos del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso en esta conferencia fue algo muy fuerte, lo que Dios nos ministró con eso. Porque vamos a ir a Daniel 2, versos 22 y 23, cuando Daniel tiene cuando el rey le pide consejo, ¿verdad?, por un sueño que él tuvo. ¿Verdad? Daniel no llegó y dice: ¿qué fue lo que soñó usted, rey? Sí, eso significa según lo que yo he sacado de algunas cosas, significa esto, el león significa esto, significa el otro, y empieza a hablarle todo, ¿verdad? ¿Qué dice Daniel? En Daniel 2, 22 y 23, alguno que me lo pueda leer ahí en voz alta, fuerte. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que pedí, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahí está, ¿verdad?, la clave, el éxito tenía yo de la consejería en ese verso, ¿verdad? Muchas veces, tal vez por la experiencia, inmediatamente alguien hace una pregunta, uno le lanza la respuesta, ¿verdad? Tal vez sería bueno decirle: bueno, déjame orar, déjame consultar a Dios. Porque Daniel tuvo ese cuidado, ¿verdad? Él pasó un tiempo orando a Dios, y él sabía que Dios era el que revelaba esas cosas, ¿verdad? No llegó ahí a darle toda una lección al rey, sino que lo que él le dijo venía ya de una revelación en la cual había tenido él. Entonces muchas veces la consejería nos falla por eso, ¿verdad? Porque tal vez uno tiene mucha experiencia. A uno le pasa, en mi caso, en lo que yo medio entiendo algo que es la parte eléctrica, uno muchas veces alguien le pregunta y uno inmediatamente tira la verdad: sí, tal. Y
ya le dicen, mira, hice lo que me dijiste y siguió igual. Y dicen, ay, qué torta que ese día entonces, ¿verdad? Por no tener cuidado de investigar, ¿verdad? De ver, de analizar bien, de tener ese cuidado de, como dice en esas palabras, de inquirir, de buscar, ¿verdad? De preguntar, de ver qué es lo que pasa, porque tal vez hemos tenido experiencias ya en otros casos y creemos que es lo mismo, ¿verdad? Que lo que nos están preguntando tiene la misma respuesta e inmediatamente la tiramos. Pero a mí me tocó mucho eso que Daniel habla, ¿verdad? De que él es el que revela lo profundo y lo escondido, ¿verdad? Lo que está ahí. Muchas veces, a nosotros nos pasó una vez con don Edgar, hubo un tiempo en la iglesia en que nos expusimos mucho a la liberación, ¿verdad? Y teníamos casi todos los días casos y yo estaba cansado de oír porque no los veía, ¿verdad? Demonios salir, ¿verdad? Y entonces gritos y todo eso estaba, pero pasamos un tiempo muy intenso de que teníamos un caso en la mañana, otro en la tarde y otro hasta en la noche, ¿verdad? Y llegamos agotadísimo a la casa. Y una vez estábamos con un caso, por dicha estaba don Edgar orando, estaba yo con Tito Soto, y en eso estábamos ahí y un pronto se abre la puerta y entra don Edgar y se los está engañando, ¿verdad? Él estaba orando y don Edgar era muy sensible y confrontó al muchacho, y el muchacho se puso todo acongojado y voy a llamar la ambulancia para que se lo lleve, y no sé qué, se puso todo acongojado, y era que él estaba fingiendo, no sé por qué, ¿verdad? Era una cuestión rara, pero nosotros no nos dimos cuenta. En otras ocasiones, ¿verdad? Me acuerdo una vez estábamos orando por una persona y uno le estaba diciendo que tenía que confesar al Señor, ¿verdad? Y él lo confesaba, pero él decía Señor. Y uno sentía cierta duda, pero estaba con la cabeza hacia abajo. Le levantamos la cabeza y los ojos en blanco, ¿verdad? El demonio estaba confesando al Señor, pero al Señor de él, ¿verdad? No decía Jesús. Entonces yo me daba cuenta de que qué importante, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque nos pueden estar engañando. Alguien está pidiendo un consejo y puede estar diciendo mentiras, puede estar diciendo un montón de cosas que no son. ¿Y cómo saberlo? Solo el Espíritu Santo nos puede revelar. Por eso tenemos que ser muy humildes en eso, ¿verdad? Y reconocer que habrá momentos donde yo no puedo decirle a la persona, no, vamos a orar, esté orando usted también, yo voy a orar, voy a pedir más bien consejo también, porque yo no puedo dar una palabra así. Recordemos que es muy delicado. También otra cita en el Salmo 73, 24. Tal vez no lo busquen, yo lo tengo aquí, dice, me has guiado según tu consejo. Mira, otra parte otra palabra que nos ayuda es el ser guiados, ¿verdad? Yo creo que una vez estaba yo leyendo o viendo una revista, lo que era, no me acuerdo, y sí se me quedó grabado una foto, ¿verdad? De un hombre que llevaba cabras y ovejas. Y entonces las ovejas iban todas juntas siguiendo al pastor, ¿verdad? Y las cabras estaban trepadas así, no sé, como en lugares así, ¿verdad? En paredones por ahí. Y a mí se me pegó esa imagen y yo digo, Dios mío, ¿verdad? Así, espero que no seamos cabras, ¿verdad? Porque las ovejas todas juntitas detrás del pastor, ¿verdad? Y las cabras todas subidas por todo lado, ¿verdad? Con razón esa palabra que en vez de decir es que esa muchacha es como una cabra, ¿verdad? Y yo digo, Dios, ¿verdad? Qué lindo es aprender uno a ser guiado, ¿verdad? A ser guiado. Y yo creo, ¿verdad? Que eso lo debe transmitir también uno, porque si uno va a aconsejar a alguien y uno es una cabra, va a estar difícil que lo sigan, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo.
y transmitir eso, que la persona misma entienda que él va a ser guiado no por el consejero, sino por el Espíritu Santo, al cual uno está sirviendo instrumento. Otro pensamiento de la Escritura está en Proverbios 15:22, que es muy interesante. Habla acerca de los pensamientos. Don Hugo ya es PhD en ese tema de los pensamientos. ¿Va, don Hugo? No, todavía no. Dice el proverbio: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Qué interesante, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, nosotros tenemos una confusión, ¿verdad?, en ese sentido, y qué lindo es cuando hay gente llena del Espíritu Santo que puede intervenir y los consejos empiezan a afirmarse, ¿verdad?, a tener sentido para tomar nosotros una decisión. O sea, no tome nunca una decisión cuando los pensamientos están todos por ahí, ¿verdad?, todos dispersos, ¿verdad?, sino tomémoslo cuando estén bien ordenados, ¿verdad?, y el Señor es el que nos va a ayudar. Y por último, ¿verdad?, un pasaje que no lo busquen, dice: por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por esto quebrantó con trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudase, ¿verdad? Es muy importante no ser rebeldes a la palabra de Dios. Tenemos que entender eso, ¿verdad?, de parte de nuestras vidas, de que la única esperanza nuestra está en la palabra. Yo antes, uno pasa por etapas, ¿verdad?, muy lindas en la vida cristiana, en que uno empieza a tener un corazón, ¿verdad? Hay momentos iniciando que uno todo lo cree, ¿verdad? Uno está así. Entonces yo incluso cuando veía de algo aún afuera de la ciencia y todo eso tiene que estar en la Biblia, y yo empezaba a poner en el buscador ahí la palabra tal para encontrar, porque tiene que estar ahí, ¿verdad? Todo tiene que estar en la Biblia. Y recuerdo, ¿verdad?, que uno tiene ese corazón. Una vez estaba haciendo una instalación eléctrica, no era complicado, sino que de donde se tenía que traer el cable era un lugar muy largo y había que hacerle así, pasarlo por un techo, bajarlo por aquí, bajarlo por allá. Entonces la medida era complicada, había que medir muy bien el cable y toda la tubería para poder pegar uno, para que no le sobraran ahí 50 metros ni le faltaran 100 metros, ¿verdad? Pero al final, cuando ya llegué, iba a instalar el interruptor principal, que tenía que estar a tal distancia, como a 2 metros, y el cable no me alcanzó y me estaba quedando más arriba. Y yo en ese tiempo tenía así como una fe, ¿verdad? Y agarré el cable y empecé a orar: Señor, estíralo. Pero no se estiró, ¿verdad? Pero esa inocencia, ¿no? ¿Cómo decirlo? No, esa sinceridad del corazón de un creyente que está confiando en el Señor hace muchas veces que Dios actúe, ¿verdad?, de una forma tan linda en casos así. Me acuerdo una vez, esto me pasó en la casa, yo no sé si don Hugo se acuerda, en la casa de él, allá cuando él vivía allá en Mateplátano, ¿verdad?, que don Hugo, yo no sé cómo era el asunto, que él había tenido una cocina y había llevado gente, le habían cambiado esto y el otro, y la cocina seguía mala y no sé qué era, y entonces me dijo a mí, ¿verdad?, que yo fuera. Pero yo les confieso, llego un poco así como poco creído, ¿verdad?, que yo iba a arreglar eso. La sorpresa mía, ¿verdad?, es que lo que yo no sabía era que, como don Hugo había traído esas cosas de Estados Unidos, ¿verdad?, era una cocina muy complicada, ¿verdad?, yo nunca la había visto. Cuando don Hugo me dice, yo la corro, destapo atrás y me quedo viendo. Primero, el diagrama estaba en inglés, del cual no entiendo. Y luego, complicadísimo. Yo me quedé así, yo hasta que sudaba helado. Yo no hallaba qué hacer. Le tuve que decir a don Hugo, dígame qué dice ahí, ¿verdad? Pero miren que lo interesante fue que cuando algo pasó en mi corazón y yo me sentí tan impotente, y dije: Dios, ayúdame, no sé qué hacer. Si ustedes me preguntan cómo llegué al daño, no sé.
Pero me di cuenta, ¿verdad?, por asuntos así, de que Dios fue el que hizo, que era un switchecillo que era el que estaba fallando. Qué lección para mí fue ese día. Me sentí tan mal, ¿verdad?, porque yo iba creyendo, ¿verdad?, que muy carga. Y vieran ustedes cómo yo me sentí ese día. No hallaba qué hacer. Yo tenía ganas como que algo me dijera, no, mire, dejémoslo así, ya. Ay, yo salí en carrera, ¿verdad? Pero yo vi en ese tiempo que uno tenía como eso, era como un corazón que inmediatamente uno trataba de corregir la arrogancia de uno o lo que uno estaba pensando para humillarse delante de Dios, y fue Dios el que me llevó ahí. Yo no les puedo decir cómo, ¿verdad?, pero fue Él, o sea, fue Él el que me llevó a ver que eso estaba mal. Y por dicha ahora se pudo arreglar, pero yo creo que eso, ¿verdad?, ese corazón de un consejero que está abierto, no por los años que tiene, ni porque se la sabe toda, ni ha llevado cursos, ni nada de eso, es lo que va a dar el éxito a la consejería. Recordemos que nosotros como iglesia tenemos eso, ¿verdad? Las relaciones son muy fuertes, ¿verdad?, en la, digamos, si podemos decir, en la doctrina nuestra, y siempre estamos tratando con personas. Entonces, de manera que tenemos que tener eso bien, ese concepto bien metido, de que dependemos de Él, de que debemos estar continuamente buscando a Dios, que Él nos revele, abriéndonos al conocimiento que Él nos puede llevar a nosotros, para que el Señor nos ayude a guiar a las personas a tomar las mejores decisiones. Recuerden que también no solamente en problemas, ¿verdad?, no solamente en problemas. Pablo dice que ¿cómo es que dice él? Que él no negó todo el consejo de Dios, ¿verdad? Los profetas tampoco. De manera que no solamente en problemas, sino en cosas que son de la Escritura, que alguien necesita saber acerca de algo, ¿verdad?, no porque esté en problemas, sino porque lo necesita saber. También necesitamos ser buenos consejeros, ¿verdad?, llevarlos a la palabra y enseñarles lo que la Escritura dice. Y en ese sentido, siempre, ¿verdad?, tenemos que depender del Espíritu Santo. Buscando ahí, un hermano me prestó ahí un artículo que él había escrito en una revista, y yo creo que algunos la conocen, que se llama Desarrollo Cristiano, que él escribió de don Miguel Garita, ¿verdad?, que vecino nuestro a la par ahí, ¿verdad?, en el barrio. Y él puso aquí 10 errores que el consejero debe evitar, ¿verdad?, que me pareció interesante que ustedes lo oigan. Él pone que un error es comentar con otros las intimidades que le confían, ¿verdad? Él pone eso, y yo creo que es muy importante, porque a nosotros nos pasó una vez que alguien habló con un consejo. Después el predicador empezó a hablar de ese tema, ¿verdad?, no diciendo nombres, y el otro se quedó pensando, ay, le contó, dice, ya contó el asunto, ¿verdad? Y entonces él apunta aquí que cada persona que saca a la luz sus intimidades, al recibir consejo, debe estar segura de que el consejero es una persona discreta. Cuando el consejo rompe el secreto, viola los derechos del aconsejado. Por eso debe de no comentar detalles con ninguna persona, ¿verdad? Yo creo que es un buen consejo. La otra cosa es aconsejar, más bien, sin antes haber aprendido a manejar o haber resuelto sus propios conflictos, no sentarse a aconsejar. Y él dice aquí que es importante, ¿verdad?, que el consejero llegue lo más limpio, lo más, ¿cómo se puede decir?, lo más sano posible, porque si él lleva ahí un reguero de cosas en la cabeza, un enredo, ¿verdad?, puede que eso interfiera en lo que él recibe de Dios y puede dar un mal consejo, ¿verdad? Entonces, que sea muy, muy importante que el consejero vaya lo más sano posible, por decirlo así, lo más
limpio posible a atender a la persona. Dice, opinar, que es un error, dice, opinar o orientar sobre temas que desconoce o no tiene dominio adecuado. El consejero debe tener la suficiente madurez y honestidad para reconocer que no domina el tema sobre el cual se le solicita consejo. En estos casos es mejor que se refiera al aconsejado a las personas e identidades pertinentes. Por ejemplo, si le preguntan sobre un tema médico o legal muy específico, debe referir al profesional adecuado o pedir consejos sobre esto. No opine sobre ningún tema desconocido, pues puede hacer mucho daño. A mí me ha pasado, ¿verdad? Como les digo, del trabajo que yo tengo. Yo he llegado a veces a una ferretería, a un lugar, y tengo veces que romper, tal vez soy un poco tímido en eso, pero a veces tengo que romperlo cuando yo oigo al dependiente que el señor le está preguntando, ¿y esto me sirve? ¿Este cable? ¡Ah, sí, perfecto! Eso usted lo pone y yo sé que se le va a quemar la casa, ¿verdad? Y entonces yo le digo, no, vea, señor, ese cable no le sirve para eso. Y yo digo que hay gente que tira así tan fácilmente, dice algo, ¿verdad?, de un tema, aconsejando a otro, y puede tener problemas. Yo he oído señoras, ¿verdad?, las famosas señoras, que usted llega y dice, es que tengo como un dolor, tómese una, bueno, nombres de pastillas yo no sé, tómese una tal y tal, mira que son buenísimas, ¿verdad? Y al otro, mira, es que estoy pasando por no vieras, hay una pastilla y tal, tómese 3 al día y ya, ¿verdad? Y a nosotros los médicos nos dicen, no den recetas a nadie, ¿verdad? Porque a ella se la recomendaron y ella se la sabe. Hay gente que tiene son como, parecen una farmacia, ¿verdad? Tienen un renombre de pastillas por todo lado y a todo el mundo le recomiendan, ¿verdad? Yo creo que en este tema tenemos que tener cuidado. Dice, un error es olvidar el nivel socioacadémico del aconsejado. A fin de evitar bloqueos en la comunicación, el consejero debe conocer el nivel social y académico del aconsejado para utilizar el lenguaje adecuado con la persona y ayudarle de la mejor manera. Yo creo que es muy importante. A nosotros nos pasó una vez en Estados Unidos una vez que fuimos a una conferencia, desgraciadamente don Hugo nos tradujo al hermano que en ese momento estaba diciendo, uno conoce a don Hugo y yo sé que él es bueno para eso, ¿verdad? Y resulta que el hermano que estaba traduciendo, nosotros nos pusimos unos audífonos, pero era un norteamericano que aprendió a hablar español, el traductor. Y vean ustedes este cuadro. Estábamos con los audífonos puestos ahí tratando de entender. El otro hablaba en inglés y él decía y se quedaba pegado. Y Gullón al final se enojó tanto que se quitó eso. Después le preguntamos, don Hugo, ¿qué fue lo que dijo? Y don Hugo nos confesó algo. Dice, el hermano, yo no sé si él se acuerda, dice, es un hermano que maneja un inglés muy, ¿cómo se puede decir? Muy depurado, bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Y es un teólogo. Entonces él hablaba con un inglés bastante, tal vez el traductor le entendía, pero a la hora de pasarlo al español, como él no sabía bien, imagínense el conflicto. Y además que era teólogo, peor todavía, ¿verdad? Y muchas veces estamos delante de alguien, ¿verdad? Un doctor, ¿verdad? Que nos empieza a hablar y uno le dice, doctor, si no me explica no entendí nada. Porque ellos no se bajan al nivel de una persona que no sabe nada de medicina. Y le empiezan a hablar en los términos médicos y todo. Entonces él recomienda eso, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado de eso, ¿verdad? No empezar a hablar así de apocalipsis, tal vez una persona que no conoce unos consejos rarísimos y la bestia y los sellos y todo eso y le queda dando vueltas. La otra cosa dice tener cuidado con el tiempo. Él habla del tiempo de la consejería, que eso ayuda a la persona a centrarse en lo que va, porque muchas veces si no hay límite de tiempo,
y pasan horas y horas por aquí, por allá, dando vueltas y no se llega al tema, sino que a uno le ayuda cuando uno sabe que hay un tiempo determinado. Dice que otro consejo es no imponer sus ideas personales al aconsejado. Eso es muy importante, ¿verdad? Que la única persona dice que tiene el derecho y la responsabilidad de tomar una decisión es el aconsejado. La tarea del pastor o del consejero es únicamente orientarlo. El consejero ayuda a visualizar la situación desde algún ángulo correcto, a examinar las posibilidades, consecuencias y analizar y mostrar aplicaciones de las escrituras sobre la problemática, y proporciona los elementos de juicio fundamentales para que el aconsejado pueda tomar una decisión. Rechazar al aconsejado por causa de su nacionalidad, raza, credo o estilo de vida. Bueno, aquí no pasa eso, lo voy a brincar, ¿verdad? O ustedes han tenido problemas con eso. No, hay gente que sí tiene problemas, ¿verdad? No aconsejan a un chino o un negro. Confiar únicamente en sus conocimientos o habilidades, lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Que es un gran error, esa confianza, en veces excesiva, que necesitamos estar abiertos, ¿verdad? A que hay cosas que vamos a depender demasiado de las Escrituras y del Espíritu Santo. Bueno, más o menos, ¿verdad? Yo sé que hay cosas más tal vez más detalladas acerca de la consejería, pero yo sentí que tal vez lo más importante, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado, más en nuestra iglesia, ¿verdad? Que somos una iglesia que creemos en las relaciones, es de saber que vamos a topar, ¿verdad? Incluso con personas que van a venir a la iglesia, con las cuales, ¿verdad? Ellos van a depender, ¿verdad? Tal vez mucho de lo que usted les diga y cómo los guíe. Y qué importante es, número uno, conocer al Espíritu Santo, conocer a Dios bien, conocer la palabra de Dios, conocer la Escritura, ¿verdad? No decirle, como dice la palabra de Dios, a Dios rogando y con el mazo dando. No se vale, ¿verdad? Conocer la palabra, ¿verdad? Tratar de estar memorizando, de tener ese tiempo con el Señor, porque lo que le estamos recomendando a la gente es muy serio, ¿verdad? Hay gente yo he oído gente quejándose después de que en una iglesia le dieron un consejo malo y falló todo y cayó y todo. Y yo digo que qué bonito es cuando la persona dice, Dios me habló a través de usted. Ella entiende que fue Dios quien le ministró la palabra, le ministró el consejo. Bueno, eso es lo que yo traía y espero que... bueno, otra cosa que tal vez como un error que no está aquí, pero que tenemos que tener cuidado, que yo me acuerdo en ese tiempo, yo agradezco mucho el celo que tenían los hermanos en el principio, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos trabajando en eso. Don Hugo y los ancianos, yo me acuerdo que eran muy enfáticos en no aconsejar al sexo opuesto solos, ¿verdad? Yo me lo grabé eso como una regla en mi vida y hay gente que se atreve mucho, se va con un varón ahí encerrado en un cuarto ahí con una muchacha y después no sale. ¿Verdad? Hay que tener cuidado. Yo agradezco ese consejo y lo tengo grabado en mi corazón desde ese tiempo, ¿verdad? Tener mucho cuidado. Si usted tiene que hacerlo, llévelo a la casa o busque a alguien que le pueda ayudar, pero no se la juegue, ¿verdad? Porque usted no sabe con qué va a salir la muchacha o el muchacho en el caso de un varón. Yo estoy enamorado de usted, ¿verdad? A mí me contó un pastor que a él le pasó una vez que la muchacha le confesó que estaba enamorada de él, ¿verdad? Imagínense qué torta, ¿verdad? Entonces, espero, ¿verdad?, que esos consejos que el hermano aquí habla, los tomemos en cuenta y que investiguemos más, busquemos más la palabra de Dios. Y yo sé que van a haber tiempos donde hay gente aquí que yo sé que maneja todavía mucho más este tema, que lo podamos ahondar para que Dios nos ayude, ¿verdad?, en este tiempo a ser buenos consejeros, ¿verdad?, que llevemos a la gente a disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén.